Hola mis amores, bienvenidos a una nueva reseña de perfume. Hoy nos vamos a la casa Guess, que es una marca principalmente de moda de Estados Unidos. Nos presenta su nuevo perfume que se llama Bella Vita. Aquí lo tenemos en una decoración súper dorada. Algunas seguidoras ya me han dicho que tiene ese estilo muy parecido al Eros de Versace que todos conocemos bien, ¿verdad? Pues sí que es cierto que es dorado a más no poder. Aquí nos viene el emblema con el perfume que le han puesto pues una flor muy bonita en relieve. Y sí, todo hace efecto espejo, así que vamos a pasar a lo que es el perfume, que por cierto lo tenemos en Eau de Parfum de 30 mililitros. Después de haberlo probado, tengo que decir que me hubiera gustado comprarlo en un tamaño más grande, porque es delicioso, completamente. Un spoiler. Aquí tenemos lo que es el perfume. Sí es verdad que aquí es un poquillo baratillo, porque aparte del cristal, esto de aquí, esta chapita, es de plástico duro. Entonces esto, si estiras demasiado o lo fuerzas mucho, lo vas a romper porque esto es de pasta. Esto es de pasta, se va a romper. El tapón le pasa lo mismo, es plástico duro y poco más. De acuerdo, los materiales son baratillos. Es bonito, pero es barato. Pero lejos de eso, el aroma merece mucho la pena. ¿De acuerdo? Voy a leerte las notas y lo comentamos. Bella Vita es del año 2020 de la familia Floral Frutal, con notas de salida, Floral Frutal Gourmand, con notas de salida de limón italiano, cereza ácida y grosellas negras, notas de corazón, orquídea de vainilla y nardos, y notas de fondo, praliné, haba tonka, almizcle y amberwood. Este perfume tiene una intensidad media, ligeramente alta la primera hora, después pasarás a un par de horas con una intensidad media y luego se queda a ras de piel. Lógicamente, este perfume me viene a durar 5 horas y más. O sea, dura muy bien en la piel con esa intensidad media, media suave. Lo que pasa es que me pasé muchísimo más rato con un fondo en mi piel con olor a almendra. Mucho rato, o sea, prácticamente los días que lo he estado testeando en mi piel, no he podido probar ningún otro perfume porque se me quedaba en la piel ese rastro de almendras que arrastra a ras de piel mucho rato. Muy agradable y mucho rato. Es un perfume cálido, dulcecito, pero en una medida justa gracias a los tonos frutales que tiene. Pero es muy delicioso. Cuando sale ya vamos a tener un conjunto de frutas donde las cerezas junto a las grosellas tienen protagonismo. Y aunque podría ser más fresco, no lo es tanto porque ese fondo de vainilla junto con haba tonka, de acuerdo, el haba tonka vamos a tener en cuenta que nos da un aroma entre avainillado y de almendras amargas, de acuerdo, un toquecito así. Entonces, tú tienes ahí estos tonos de cerezas y frutos rojos unidos a esa vainilla y el haba tonka que sube para arriba. Y ya tienes ahí como unos frutos rojos cremositos, ligeramente acaramelados, que hace que sea delicioso en la piel. O sea, ya desde el inicio, si eres un poquito golosa en los aromas, te va a gustar. Cuando va pasando el tiempo, vas a notar incluso que la orquídea, fuera de los nardos, que no creo que sea una flor principal en este perfume, los nardos le dan como cuerpo a estas frutas. Es como un caldo espeso de frutas donde cuando ya se evaporan un poquito esos cítricos, que aquí no hace mucho, se va volviendo como más denso este aroma porque una orquídea de vainilla le va a dar este toque especial a las cerezas y le da como más cuerpo, siempre con ese fondito gourmand en el perfume. ¿Bien? Hasta ahí muy delicioso, muy agradable.
Me gustan mucho estas tonalidades y sí que es cierto que empieza a recordarme algo. Estas tonalidades me recuerdan a algo. Vamos pasando el tiempo y este tono de cerezas con esa tonalidad de almendras, gracias a la tonka, al amberwood, un ligero tono amaderadito, bien, vamos pasando. Y al final empiezo a notar como fondo en mi piel un aroma de almendra con una ligera cereza. Ya cuando hicimos las primeras impresiones de este perfume, ya alguna de vosotras me comentabais que os recordaba a algún perfume. A mí también. Me he pasado estos días pensando, ¿a qué me recuerda? ¿A qué me recuerda? Porque huele fenomenal, me encanta este aroma. Me he pasado las noches con ese fondo en la piel, ese deje en la piel de una almendra ligeramente frutal, muy suavecito, pero se quedaba en mi piel, como si hubiera aromatizado mi piel. Huele muy rico. Y yo pensando en el perfume. Aviso, no es clon, no es una equivalencia, no es algo súper parecido. Pero me di cuenta, preparando un vídeo de equivalencias, que este perfume, el fondo del perfume, tiene un aroma que me recuerda a el perfume de Lost Cherry de Tom Ford. No en el inicio, ¿de acuerdo? No, y vuelvo a repetirlo, no estoy declarando que este sea un perfume súper parecido a él, ni que sea un clon, no, ¿vale? Por favor, no confundáis mis palabras. Lo que digo es que cuando llegamos al fondo y se potencia más el aroma del haba tonka, que te llega a recordar ese aroma de la almendra, y está ahí esa cereza purulando, así en ese tono suavecito, huele igual que ese fondo de perfume cuando ya se relaja, porque el perfume de Tom Ford es muy fuerte, cuando ya se relaja parece un fondo muy parecido. Pude probarlo porque además he estado haciendo comparaciones, haciendo vídeos y demás, y digo, tiene ese algo. Por eso finalmente creo que es un perfume que es súper interesante, súper rico. No lo tengáis como un clon ni nada así, por favor, sino como un perfume que tiene ese aire. Es un perfume que no sale caro y vas a tener un aroma de primera calidad. Huele tremendo, huele súper bien. Y esta marca no es cara, o sea, incluso esto es chapita. Esto es chapa, no, esto si tiro mucho lo rompo. Quizá y el formato, por muy dorado que sea, es barato. Pero el aroma que tiene es caro, huele fenomenal. Y ya te lo estoy recomendando y ya tienes ahí esa idea, ese fondito que te va a gustar. Bueno, no lo sé, porque a mí me ha gustado mucho, no lo sé tú. ¿Unisex? No, creo que este perfume no es unisex. Este perfume es muy femenino. Esto es además un toquecito goloso, que cuando llegamos a esta parte en la que te digo particularidades, que te guste lo golosito. La cereza no le gusta a todo el mundo, porque la cereza a mucha gente le da la sensación aromática de ese jarabe de fresa o de cereza. A mí me gusta mucho, Pero si no te gusta, tal vez no sea del todo de tu gusto. Composición importante, goloso, cereza y almendra, ¿de acuerdo? Pero si tienes ocasión, pruébalo. No te quedes con los 10 minutos de probar este perfume, sino pruébalo y deja que pase todo el tiempo para sentir esos aromas que creo que van a ser muy interesantes a la hora olfativa de este perfume. Me ha sorprendido, me ha gustado y, aparte de la apariencia, me ha gustado la calidad del aroma que tiene. Sí, señor. Muy buena compra. Este hay que probarlo. Buen perfume. Bueno, amigas, me encantará cuando tengas la oportunidad de probarlo. Por favor, que me cuentes. Yo sé que es mi opinión, no es única y universal. Y me encantará que cuando tengas la oportunidad de probarlo, vuelvas y me cuentes qué te ha parecido a ti este perfume. Un beso enorme. Nos vemos en el próximo perfume. Adiós.